Bueno, después de varias postergaciones y de mucha elucubración, el próximo 27 de enero finalmente la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a dar a conocer el fallo por el diferendo marítimo entre Chile y Perú. Esta información fue confirmada hoy en la mañana por el mismo tribunal y fue ratificada por la Cancillería tanto chilena como peruana. Con esa resolución final se va a poner término al litigio que comenzó en el año 2008, cuando el gobierno peruano, recordemos, reclamó 35.000 kilómetros marítimos al sur del hito 1. Queremos conversar más respecto de esa información y para eso está aquí en el estudio quien fuera integrante del equipo jurídico técnico de Chile en La Haya, Jimena Fuentes. Jimena, gracias por venir. También eres docente de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por la invitación. A ver, quiero despejar algunas dudas, comentarios que uno va leyendo y toda esta especie de teorías que se levantan y que se señala, mire, que el hecho de que se lea este fallo el 27 de enero se demoró mucho la Corte, porque en casos anteriores en realidad la Corte se demora solo 6 meses en dar a conocer el fallo o menos, probablemente la cosa no viene muy positiva para Chile, un montón de cosas que uno va leyendo se le empiezan a llenar la cabeza de muchas ideas. ¿Qué te parecen los plazos? ¿Eso es normal, el hecho de que el 27 tengamos novedades ya finales? ¿Cómo se entiende? Bueno, esos 6 meses eran un promedio, ¿no? Okay. Eso quiere decir que a veces se demora más y a veces se demora menos. Perfecto. Y entonces no es sano tampoco andar conjeturando sobre los tiempos. Y de hecho hay una explicación que es la más simple de todas. A ver. Y yo creo que es mejor estarse a las explicaciones que son más simples, que no requieren tanta elucubración, ¿no? Hay una explicación simple, que es que si uno mira el trabajo que ha tenido la Corte este año, en verdad ha tenido mucho más trabajo que en otros años. Hay países que están usando la Corte hoy día como si fuera una Corte para solucionar cada incidente que sucede entre ellos, y me refiero particularmente a Nicaragua, Costa Rica, ¿ya? Nunca habíamos visto que las partes se acercaran a la Corte de esa manera, para pedir un pronunciamiento con medidas provisionales por distintos eventos que suceden, en este caso en la frontera, y eso ha tenido ocupada la Corte. De hecho, decidió este año unir los distintos casos que habían entre Nicaragua y Costa Rica. Así es que mi visión es... La Corte ha tenido mucho trabajo. Perfecto. ¿Y para qué conjeturar, verdad? Cuestiones que no tenemos ninguna certeza. Jimena, respecto de las declaraciones que uno ha escuchado de los equipos jurídicos, de los agentes, de los coagentes, de las cancillerías de ambos países, hay algo que se repite en ambos casos y es que ambos países dicen tener argumentos legalmente muy contundentes e históricamente muy contundentes para pensar que este fallo puede ser favorable en uno u otro sentido. Dicho eso, ¿cuáles son los escenarios que enfrenta Chile frente a este fallo que se va a leer el 27 de enero, dicho en resumido? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que puede pasar en cualquier fallo, ganar o perder. Pero entiendo que hay distintas, no es lo mismo que la Corte se pronuncie, por ejemplo, respecto del hito 1 en un paralelo, en una bisectriz, los fallos pueden ser bien matizados más allá del concepto que tú tienes toda la razón, en ganar o perder, pero en realidad mi pregunta apuntaba a los escenarios o el abanico de posibilidades posibles. Dicho súper en sencillo, a ver si se logra entender la pregunta. Cuando hay un crimen, tú podrás decir si hay cadena perpetua, si condenas a 8, a 10. La variedad de años puede ser variada, claro, ¿no? A eso me refiero. Claro. Mira, desde el punto de vista chileno, el caso ha sido defender que existe un acuerdo de delimitación. Okay. Y Chile está bastante seguro de la fortaleza de los argumentos que presentó. Y todo Chile pudo ver esos argumentos cuando fueron transmitidos los alegatos orales, ¿verdad? Entonces ahí están nuestros instrumentos y nuestra práctica que fue respetada por Perú por 50 años. Bien, así es que ese es el escenario que maneja Chile. Hemos presentado los mejores argumentos para que la Corte decida que existe un acuerdo de ambos países de que el límite marítimo está constituido por el paralelo del hito 1. Ahora, en el caso de Perú hay algo bien interesante. Si uno mira la demanda peruana, las 3 peticiones que tiene, uno inmediatamente se da cuenta que probablemente Perú maneja un abanico de posibilidades, en el sentido de que tiene una primera petición, que es que la Corte declare que no hay acuerdo, ¿ya? No hay acuerdo y por lo tanto Corte, el límite marítimo lo tiene que dibujar usted y dibújelo a través de la bisectriz o de la línea de equidistancia, ¿verdad? Perfecto. Bien, ese es el máximo
uno podría leer eso como, esto es lo máximo que pide Perú. Pero inmediatamente después viene una segunda petición que dice, ¿sabe qué, Corte? Yo también le quiero pedir otra cosa. Le quiero pedir un triángulo exterior, ¿ya? Que es una zona que está más allá de las 200 millas chilenas, pero dentro de las 200 millas peruanas, ¿ya? Esa petición es rara. ¿Por qué habría que demandar a Chile para que la Corte le conceda, ¿verdad?, un triángulo exterior que está fuera de nuestras 200 millas, que nosotros no reclamamos como nuestro? Para nosotros eso es alta mar. Y además hay una cosa muy, muy interesante. Solo hay triángulo exterior si hay paralelo. Si la línea fuera la equidistancia, no se forma ningún triángulo exterior. Hay una contradicción en los argumentos ahí de uno con otro. Nosotros lo hemos leído como que en el fondo es una petición subsidiaria. Y cuando una parte presenta una petición subsidiaria, claramente le está dando a una corte dos salidas. Deme todo lo que pido o deme una parte más pequeña. Entonces, desde el punto de vista de Perú, uno podría decir, está ahí, Perú ha solicitado ya, le ha dado dos salidas a la Corte. Respecto de la jurisprudencia, Jimena, casos anteriores similares a este, otros diferendos de países que hayan recurrido con argumentos, si es que existen, medianamente similares, ¿hay algo en lo que uno pudiera echar mano para atrás y pensar que podría fallar la Corte en uno u otro sentido? Bueno, si uno mira para atrás, a mí me gustaría despejar una duda, porque se ha instalado mucho la idea de que esta es una Corte en equidad, de que esta es una Corte a la que los estados van y la Corte siempre les da un poquito a ambos. Esa es la idea que se ha instalado un poco, esto de la Corte Salomónica, ¿verdad? Si uno mira los 20 casos de limitación marítima que existen como antecedentes de lo que es una delimitación marítima, se va a dar cuenta que la Corte más o menos siempre sigue una línea de acción y unas reglas que aplica, ¿ya? Y esas reglas son, si hay acuerdo, ok, la delimitación está determinada por el acuerdo de las partes. Y si no hay acuerdo, efectivamente hace una delimitación tomando en cuenta una serie de factores equitativos, pero equitativos conforme a la definición de lo que es las zonas marítimas que se están definiendo. No equitativo así como que le voy a dar más a este porque es más pobre y menos a este porque es más rico, ¿ya? Equitativos en el sentido de lo que es el concepto de plataforma continental, el concepto de zona económica exclusiva. Entonces este caso es un caso en que lo primero que está en discusión es ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Y la verdad es que ahí es donde se está jugando este caso. Una última pregunta me queda y me parece bien relevante que la podamos despejar, Jimena. Dice relación con una vez que se lee la sentencia, el fallo está ahí, ¿qué pasa en el momento de la ejecución? ¿Hay un plazo en el que uno transita hasta que se aplica? ¿Cómo se tiene que entender eso? Bien. Bueno, esa es una pregunta también bien interesante. Jimena, dame un minuto, ¿sí?, cortito, porque me están diciendo... Tuve que interrumpir la entrevista para ir con esa información que está ocurriendo. Para quienes se suman hace poco a nuestra sintonía, les cuento que estábamos conversando con Jimena Fuentes. Ella fue miembro del equipo jurídico chileno ante la Haya, es docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, respecto de esta información que conocimos hoy en la mañana y que pone el 27 de enero como la fecha en la que la Corte Internacional leerá el fallo definitivo en el diferendo entre Chile y Perú. Y antes de tener que interrumpirte, Jimena, gracias por la espera, yo te hacía la consulta respecto de cómo se ejecuta el fallo, sea cual sea, cuando la Corte lee, de ahí en adelante, ¿qué pasa? ¿Cómo se implementa aquello que la Corte decida? Bueno, en este particular caso, el tema de la ejecución es algo que debe realizarse, ¿eh? Es decir, si gana Chile o gane Perú, el fallo se debe ejecutar, implementar. Porque algunas personas piensan que solamente se tiene que implementar o ejecutar si Chile pierde. Y eso no es así. En cualquiera de las situaciones se tiene que implementar. Por una cosa muy simple. Primero, porque en este caso nos hace falta ponernos de acuerdo en una cartografía común. Entonces, respecto a este límite marítimo, hay que hacer esa cartografía común. Así es que gane Chile, gane Perú, hay que hacer la cartografía común. Además, el fallo también puede implicar ciertas modificaciones a la legislación doméstica de los estados. Nosotros hemos conocido una serie de modificaciones que hizo Perú antes de presentar su demanda. Entonces, en caso que gane Chile, esa legislación se debería conformar con el fallo. Así es que también se requerirían esas modificaciones. Así es que, ahora, plazos. Normalmente la Corte no da plazos. Normalmente la Corte espera que las partes sean diligentes en cumplir los fallos de la Corte.
Sin embargo, hay otras ocasiones en que determina, dentro de tal plazo deberá, por ejemplo, nombrarse, establecerse tales y tales cosas. Así que eso queda para la Corte. Si no otorga un plazo, claro, a veces se producen problemas de demoras en la implementación del fallo. Entonces, la Corte ahí tendrá que evaluar. Y también tendrá que evaluar si puede o no puede forzar a las partes a la ejecución del fallo. Ambas han señalado que lo van a acatar. Entonces, probablemente no determine un plazo. Buen punto ese. Ambas partes han dicho que lo van a acatar. Y uno miraba hace un par de semanas y meses lo que pasó entre Colombia y Nicaragua, donde Colombia, después de que la Corte se pronuncia respecto también de esa situación, Colombia echa pie atrás. Hay ahí lo hablábamos fuera de cámara, como una especie de rebeldía. ¿Cabe en esta oportunidad esa posibilidad, por ejemplo, por parte de Perú, si es que el fallo no le es favorable? ¿Qué nos podría garantizar que en esta oportunidad efectivamente las partes cumplen? Miren, la rebeldía es una situación anómala, ¿verdad? En este caso, Colombia se está comportando como una parte rebelde. Es ya una situación anómala. Y Colombia tendrá y habrá evaluado las consecuencias políticas que tiene ser rebelde frente a un fallo definitivo de la Corte Internacional de Justicia. En nuestro caso, las partes, Chile y Perú, ya han señalado de antemano, mire, nosotros vamos a acatar esto, como de alguna manera señalando, nosotros vamos a ir por la vía de la rebeldía. Ahora, esto es algo que se tiene que evaluar después que se conozca el fallo. Hay que mirar cuáles son los antecedentes, cuáles son los argumentos en los que se basa, cuál es el fundamento jurídico del fallo, ¿ya? Así es que, en principio, hay que señalar que es muy positivo que ambas partes estén de acuerdo en implementar este fallo a la brevedad, y yo no adelantaría ninguna opinión sobre rebeldía, porque, como les digo, es ya una situación anómala. Jimena, te quiero agradecer mucho haber venido personalmente a comentarnos de esto, a clarificarnos, a despejar muchas dudas que empiezan a surgir respecto a esto que comentábamos al principio, que se demoraron mucho en darle la fecha, en no, todo eso. Así que gracias por tu presencia acá, y seguramente nos vamos a seguir viendo porque todavía tenemos un mes para más análisis, y este día en particular va a ser muy crucial para nosotros. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Chao, Jimena. Nos vamos al corte, 12 con 11 minutos, enseguida regresamos con más noticias, no se vaya.